Y una vez que compartí con usted los títulos más destacados, establecemos contacto con nuestra compañera Mariela Diegues. Está acá en Argentina y nos cuenta los detalles de los datos provistos por INDEC. Mariela, te escuchamos. Hola Andrés, muy buenas tardes. Bueno, se acaba de conocer el número oficial por parte del INDEC de la inflación del mes de enero en Argentina, que fue un poquito más alta del 20% para ese mes. Y me acompaña el economista Agustín Echevarne un poco para hacer el análisis de este número. ¿Qué significa esta inflación? ¿Se está empezando a controlar? Por supuesto, sigue siendo altísima la inflación en Argentina. Sí, gracias por charlar con nosotros. Y mira, nosotros estábamos estimando 19,4. Salió 20,6, es un poco más alto de lo que nosotros estimamos, pero no nos sorprende. Nosotros sabíamos que la inflación después de las elecciones iba a subir, ganara quien ganara. Teníamos previsto que este primer trimestre la inflación iba a ser muy alta y fue 25,5, ahora sale 20,6. Estimamos para el mes que viene 17% y marzo un poco menor, es decir, que viene bajando, pero con inflaciones que siguen siendo altísimas. Es decir, había un problema de inflación de 211% que dejó el gobierno pasado, pero además de eso estaba todo el tema de los precios reprimidos, todos los precios que venían congelados o semicongelados y que ahora se están transparentando. Ahí lo vemos el tema, cuando mira los servicios, que es lo que más subió, por ejemplo, el transporte, claramente es una de las cosas que más afecta al bolsillo de la gente. Agustín, ¿por qué empieza a bajar, aunque sea de a poquito, pero está empezando a bajar la inflación? Sí, está empezando a bajar porque el gobierno es el primer gobierno que en apenas 2 meses bajó el déficit fiscal de 6% del PBI a 0. Es decir, que tiene superado el primario suficiente para pagar los intereses. Es un ajuste duro, muy duro, y lo que falta es que esto sea acompañado por las provincias y los municipios, que lamentablemente los gobernadores están demorando colaborar con este ajuste. Entonces, cuanto menos colaboran del lado, por ejemplo, del Congreso en aprobar las leyes, se va a demorar un poco más la salida de la economía. Entonces, hoy tenemos una economía muy dura porque tenemos inflación todavía altísima y en recesión. Entonces, la recesión también te colabora para que vayan bajando los precios, pero de una manera muy dura para la gente. Entonces eso tiene que ser lo más rápido posible, tiene que lograr la reactivación, que es agrandar la torta. Y para eso era necesario la aprobación de las leyes. Una inflación que por supuesto impacta al bolsillo, a los salarios y la gente puede consumir cada vez menos, ¿no? ¿Esto juega también en el hecho de que esté empezando a bajar con la retracción del consumo? Sin duda. Entonces lo que está teniendo ahora va a ser algunos sectores que van a empezar a mejorar, como el campo, que ahí sí, pero porque por suerte ha llovido en estos días. Empezamos a tener casi seca nuevamente, pero por lo menos este fin de semana, en los últimos días, mejoró las perspectivas y la cosecha va a ser bastante mejor que el año pasado. Eso afecta a 1/3 de la economía, porque no es solo el campo, son todos los servicios cercanos al campo, el secado, el transporte, el combustible, todo lo que gastan después en las inversiones, las cosechadoras y demás. La gente del campo va a tener más plata, va a gastar más, y eso mejora 1/3 de la economía. También está el turismo, que también está mejorando, pero el resto de los sectores se ven afectados por lo que vos decís. Al bajarte el bolsillo, baja el consumo. ¿Qué pasó el mes pasado con el rubro alimentos y bebidas? Bueno, no es el que más subió, de hecho había aumentado antes más fuerte, ahora aumentó un poco menos, pero te sigue, creo que fue 14% el aumento que tuvo, o sea que todavía continúa, por supuesto, creciendo. Hubieron algunos precios que bajaron, pero la mayor parte en promedio está para arriba. Cuando vos mirás en los indicadores está claro que lo que más están subiendo son los precios que estaban congelados. Claramente combustible subió muchísimo en los últimos 2 meses, los alimentos subieron también y ahora subió sobre todo al AMBA, ¿no? a Buenos Aires y en los alrededores las tarifas de transporte, que eso le pega muy fuerte a la gente porque lo consumís todos los días. Para usted, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno para seguir bajando la inflación? ¿Qué hace falta? Bueno, el gobierno lo que está haciendo va en ese sentido porque está recuperando el Banco Central, que estaba destruido, recuperó 7.000 millones de dólares las reservas, empieza a reducir lentamente los pasivos remunerados, que ese es el tema más significativo. El programa que yo hubiera elegido era la dolarización. Yo sigo creyendo que dolarizar es la salida final de este tema. El presidente lo dice, pero la va postergando para el año próximo porque quiere resolver el problema del Banco Central inicialmente. Yo creo que hay que capitalizar el Banco Central, pero que ese debiera ser un objetivo de toda la Argentina, porque el presidente
solamente maneja el Poder Ejecutivo. Después tenés el Congreso y la Justicia. Entonces nosotros tenemos temas muy importantes para reactivar la Argentina. En la justicia ahora está el tema de las leyes laborales, o mejor dicho, el DNU que cambia las relaciones laborales, flexibiliza las relaciones laborales, y eso te permitiría hacer crecer rápidamente el empleo. Tengo amigos que me han dicho, tengo una pyme, yo contrataría a 2 o 3 personas más, apenas la justicia confirme que esto va a ser así. Entonces es un pedido que le hago públicamente a la Corte Suprema de Justicia, tome este tema, necesitamos resolver esto. Y del otro lado, las leyes, que era la ley ómnibus, la ley bases, que era muy importante la cantidad de cosas que tenía allí para desregular, para asegurar las inversiones. Argentina tiene unas posibilidades fenomenales en minería. Si comparás la cordillera de los Andes contra lo que es Chile, Argentina podría estar exportando 30.000 millones de dólares al año en cobre, nada más, si tenés oro, zinc, plata. Podríamos producir salmón, pero tenemos reglas muy restrictivas para producir salmón. Consumimos el salmón chileno, pero pareciera que no queremos producir el salmón argentino. De nuevo, tenés vaca muerta, pero vaca muerta requiere otro aspecto que estaba en la ley bases, que es asegurar a los inversores que le vas a mantener las reglas de juego. Que vos no invertís un año con ciertas reglas de juego y que al año siguiente te cambian las reglas de juego. Necesitas una perspectiva de 10 años de estabilidad para los inversores. Todas esas cosas en conjunto te hacen recuperar la economía. ¿A qué adjudica usted principalmente semejantes números de inflación en Argentina, teniendo en cuenta, por supuesto, el de diciembre pasado, ¿no? Del 25%, por ejemplo? Bueno, al programa que tenía el gobierno de Alberto Fernández y el último periodo de Massa, que fue nefasto porque ese famoso plan platita, ahora esa fiesta hay que pagarla. Entonces, ¿qué pasó? Tenías una inflación por impresión de billetes enorme, un crecimiento desmesurado de los pasivos del Banco Central, que eso es inflación futura, eran 3 veces la base monetaria y rendían una tasa de interés de 300% anual. Entonces, y a eso le sumas que había muchos precios que no subían, porque tenías los precios congelados de los combustibles, tenías precios semicongelados en alimentos y en otros productos y demás, entonces, y por supuesto el tipo de cambio. Entonces, cuando liberás un poco el tipo de cambio, porque hiciste una fuerte devaluación, ajustaste las tarifas y ajustás los combustibles y los alimentos, lógicamente el resultado es lo que estamos viendo. Agustín, lo dejo en contacto con Andrés Chirinos en el estudio. Encantado. Un gusto saludarle, economista Agustín. Le saluda Andy Chirinos desde el estudio. Quería enfocar la atención en lo que son las consultoras privadas que ya habían más o menos días antes dado estos números. ¿Cómo queda la posición del Fondo Monetario Internacional en este momento? ¿Considera usted que es una perspectiva optimista para los venideros meses, tal cual lo había anunciado así el mismo presidente Javier Milei? Bueno, el acuerdo con el fondo está bastante en sintonía con el gobierno. Sí. Claramente el Fondo Monetario Internacional ve con ojos muy positivos el fuerte ajuste que está haciendo el gobierno de Javier Milei. Eso es un dato de la realidad, pero también el fondo sabe que estamos en recesión y aumentó las perspectivas de caída del PBI para este año al 2,8% para la Argentina. Es decir, que todo está, y eso es en promedio. Si sacás el tema del agro, que va a estar recuperándose, el resto de los sectores van a estar cayendo cerca de un 5% del PBI. Es decir, que el ajuste es profundo, pero va en el sentido adecuado. Yo diría, claro, tenemos un presidente que tiene la convicción total de que hay que eliminar la inflación en Argentina. Porque la inflación es un impuesto, es el impuesto más negativo que hay, primero porque no está legislado por nadie, pero además porque afecta a las personas que menos ingresos tiene. Entonces es un impuesto nefasto. Los gobiernos anteriores decían que el motivo de la inflación es la escasez de dólares o buscaban distintos culpables. El gobierno actual dice con mucha claridad la inflación es culpa exclusivamente del Banco Central y del gobierno. Economista. Y está tomando los recaudos de... ¿Cómo? Sí, economista, le interrumpo. Tengo ¿Perdón? también 2 interrogantes importantísimas que van en línea de lo que me está comentando. La primera de esta, entonces, para hacer las palabras más simples para todos aquellos televidentes que en este momento nos miran, podemos ver entonces como netamente positivo ese número de 20,6%, porque va de acuerdo a los planes establecidos por el doctor Javier Milei. Y en segundo, su opinión, y que merece, o que tiene que ver, por supuesto, con la carta de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, el primero a mí me cuesta mucho decir que es positivo un índice Claro. de inflación tan alto. Lo que yo diría, lo positivo es que el gobierno está encarando el asunto con toda la dureza que es necesario.
Con referencia a la carta de Cristina Kirchner, me parece que es de una caradurez asombrosa, ¿no? Porque ella estuvo en el gobierno anterior, ella fue la que nombró a Alberto Fernández de alguna manera como candidato, pero además se mantuvo permanentemente y además tuvo mucha influencia en el nombramiento de Guzmán y de los secretarios que tenía y demás. Entonces, ella es parte de lo que fue el gobierno que dejó un desastre descomunal en Argentina. El gobierno anterior dejó 211% de inflación, dejó un aumento de la pobreza descomunal, que ahora es más alta, pero ellos habrán dejado 45% y ahora probablemente va a subir hasta el 50%, ¿no? Pero también sube por culpa del gobierno anterior. No le podemos echar la culpa al gobierno actual de este primer trimestre. Una economía es como un gran transatlántico, que para cambiarle el rumbo tarda tiempo. No lo cambiás en 2 minutos. Ni en 2 meses, ni en 3 meses, ni en 6 meses. Tardás tiempo en cambiar el rumbo de una economía. Entonces, el primer año de gobierno, el culpable es el gobierno anterior. De hecho, el gobierno anterior siempre le echó la culpa a Macri, pero le echó la culpa hasta el 4.º año. Y eso es lo que está mal. Los primeros 6 meses, perfectamente, yo estoy de acuerdo que el culpable de los resultados de los primeros 6 meses es el gobierno anterior. Pero los últimos 6 meses de gobierno, vos sos el responsable. Claro. Y los últimos 6 meses del gobierno anterior fueron un verdadero desastre descomunal. Entonces, que se atrevan a hablar y de esa manera me parece de un tupé inaudito. Bien, economista Agustín Echevarne, desde el estudio le agradecemos por este contacto. Que tenga usted una buena jornada. Muchas gracias a ti, muchas gracias a usted. Un placer. Mariela Diegues, muchísimas gracias a ti por este contacto también. Te deseo una buena jornada. Igualmente, hasta luego.